Doctor Bernal, bienvenido. Doctor Luque, muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Tengo el gusto de presentar a una persona que apreciamos muchísimo aquí en el Hospital Militar y en el Servicio de Neurocirugía. Es el doctor Óscar Bernal Pacheco. Es médico cirujano de la Universidad Nacional. Es médico neurólogo de la Universidad Militar Nueva Granada. Especialista en trastornos de movimiento anormales de la Universidad de Florida, Gainesville. Trabaja actualmente con movimientos anormales en el Hospital Militar, en la Fundación Santa Fe, en el Instituto Roosevelt de Bogotá y en el Hospital Clínica Nueva EPS El Lago. El tema con que nos va a deleitar hoy el día de hoy es con la cirugía para otros trastornos del movimiento. Doctor Bernal, el público es suyo, por favor puede empezar. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues igual el aprecio es mutuo, no solamente para todos mis amigos del Hospital Militar, los residentes, el doctor Luque, el doctor Rojas, el doctor Cerrato, etcétera, sino todos aquellos con los que hemos tenido un contacto permanente y siempre muy agradable para hablar acerca de estos temas que son pues bien importantes y pues muy chévere, entre comillas, que usted me haya invitado. Me siento honrado y de verdad que les doy muchas gracias por este tiempo. Y gracias a los colegas que están en otras partes del país, el doctor Vargas, con quien también nos conocemos, etcétera. Entonces, voy a empezar. Realmente coloqué este título de cirugía de Parkinson y otros trastornos del movimiento porque realmente las indicaciones son muy parecidas, con salvadas excepciones. Vamos a hablar acerca de esto. El caso es que siempre hay que identificar al paciente que debe ser llevado a una estimulación cerebral profunda, por varias razones. Uno es que primero hay que tratar de beneficiar lo que más se pueda al paciente y muchas veces ese beneficio se puede perder porque el paciente puede que en el momento que lo queramos llevar a una cirugía ya haya pasado su tiempo. Personalmente hemos perdido pacientes que han quedado con dificultades para caminar y un paciente que no camina pues no puede ser llevado a cirugía, salvo algunas excepciones que ahorita las tomaremos en cuenta, o pacientes que pasan 4 o 5 años y ya entran en demencia y pues no se puede beneficiar de ninguna manera. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que y evaluar qué pacientes con movimientos anormales pueden ser llevados a una cirugía. Y los pacientes con trastornos de movimiento que pues, son buenos candidatos a la cirugía, no solamente pueden perder el beneficio potencial porque se han referido muy tarde, sino porque además nunca fueron referidos y eso pasa muy frecuentemente. Nosotros vemos pacientes, ustedes ven pacientes que ya los envían para procedimientos ya bastante avanzados cuando hay que hacer la lesión o los ortopedistas cuando tienen que hacer tenotomías, etcétera, porque las posturas o las contracciones son bastante avanzadas y no hay nada que hacer. Y hay muchas herramientas de ayuda. El caso es que más o menos 10 a 20% de los pacientes, por ejemplo, con Parkinson son elegibles, ya con trastornos de movimiento hiperkinéticos como temblor o distonía, pues son mucho menores. Ahorita miraremos. Hay una terapia con evidencia clínica que es esta. Hay múltiples estudios que ya han mostrado que definitivamente el paciente con Parkinson se beneficia de la cirugía y otros pacientes como temblor esencial, distonías, ya no son terapias compasivas como se llaman en los Estados Unidos, sino que son terapias ya con evidencia, especialmente distonías secundarias. Y no solamente muestra que mejora la calidad de vida, sino que también mejora pues, los años laborales perdidos o aumenta. Y probablemente los años de vida, aún no lo sabemos, todavía están entredichos si la estimulación cerebral profunda tiene algo de neuroprotección, puesto que no es lo mismo un paciente que se opera a un paciente que no se opera. Eso ya está demostrado también. La idea es que tengamos un paciente que tenga síntomas que podamos corregir con la estimulación cerebral profunda y que sea un momento adecuado. Entre más edad tenga el paciente, pues más riesgo de complicaciones va a tener y eso ustedes lo saben muy bien. Personalmente, hace poco tuvimos una complicación bastante severa de un paciente que tuvo un hematoma subdural, 74 años, con un desenlace fatal lastimosamente, porque eso puede pasar en pacientes con edad avanzada, con estos problemas de, pues la edad es el principal problema. El caso es que tiene que haber una ventana de oportunidad en ese paciente. No cuando el paciente está muy bien, porque no tiene sentido operar a un paciente que está muy bien o que está estable. Hay parkinsonismos o temblores que son benignos, donde el paciente no empeora, donde no progresa, sino que se mantiene estable y la farmacoterapia pues optimiza el tratamiento y no hay necesidad de darle algo más.
sino mantenerlos básicamente, ni muy tarde cuando el paciente definitivamente ya tiene complicaciones como las que le dije, como demencia o complicaciones motoras como incapacidad para levantarse de una silla o para tener estabilidad postural, sino una enfermedad donde, temblor esencial, distonía, donde el paciente se beneficie y podamos sostenerlo, mantenerlo en el tiempo con el beneficio sostenido de la cirugía. Y eso lo hemos visto ya en la práctica. ¿Cuáles son los candidatos adecuados? Son aquellos, en el caso del Parkinson, que tengan parkinsonismo o otros trastornos del movimiento sin banderas rojas. Las banderas rojas las miraremos ahorita, que se ha evaluado por un grupo de trastornos del movimiento. No es solamente el neurólogo, no es solamente el neurocirujano, sino que sea un grupo que se responsabilice del paciente, y eso es bien importante. Y siempre hay que definir en conjunto cuál es el plan a seguir. Si vamos a hacer una estimulación cerebral profunda o una lesión, cuál es el núcleo que se va a intervenir y cuál es el procedimiento adecuado para ese paciente y en qué momento. Entonces, la idea es que siempre haya un grupo interdisciplinario donde esté el neurólogo, donde esté el neurocirujano, que son las dos cabezas de este procedimiento, y lógicamente con la venia y la aceptación tanto del neuropsicólogo como del psiquiatra, que digan que el paciente no tiene compromiso desde estos dos puntos de vista, que la parte cognitiva esté muy bien y que la parte afectiva esté bien, al igual que no haya psicosis. Que adicionalmente, si vamos a hacer una cirugía a un paciente con Parkinson, pues que tenga un test de levodopa con una mejoría por lo menos del 30%, salvo el paciente con temblores, que el paciente con temblor pues siempre va a mejorar con la cirugía, siempre y cuando esté bien diagnosticada. Y lógicamente que el neurocirujano y el neurólogo tengan una neuroimagen, preferiblemente una resonancia cerebral donde vea dónde es el potencial núcleo para poder implantar sin lesiones o alteraciones que puedan permitir el procedimiento. Y les voy a mostrar varios casos de estos sencillos de pacientes que me han llegado para cirugía. Este primer video es una paciente que me la envían para cirugía, pero cuando la evalúo, pues ustedes ven ya que el paciente está en silla de ruedas y realmente tiene un movimiento que ella refiere como una lentitud de un peso del miembro superior derecho con dolor. Eso, al evaluarse, se observa que la paciente adicionalmente tiene unos movimientos involuntarios de la mano y le pregunto que si puede mover la mano adecuadamente, abrirla y cerrarla. Entonces ella me dice que sí, pero hay momentos en que la mano se mueve sola. Entonces, ya con este signo de alarma es una bandera roja que me dice que probablemente la paciente no es una buena candidata porque ya tiene una bandera roja, y es que al evaluar y al preguntarle más cosas, realmente tiene una degeneración corticobasal que cae dentro del grupo de las taupatías y que definitivamente no entra dentro del grupo de los pacientes que podemos operar. Esta otra paciente, una paciente de 72 años que la envían por un temblor, pero también para cirugía, pero ustedes la ven y hay momentos en que tiembla y momentos en que no tiembla. Y hay momentos en que le tiembla el tronco, hay momentos en que le tiembla los brazos, hay momentos en que le tiembla la cabeza. Le digo que se coja la oreja derecha con la mano izquierda y hay movimientos que varían de una parte del cuerpo al otro en frecuencia, amplitud, etcétera. Realmente esta paciente tiene más un temblor psicógeno que cualquier otra cosa. Ahí ustedes la ven con un temblor de tronco que realmente simula más otras cosas. Otro caso de esta paciente, una paciente joven de 28 años en ese momento, hermana de dos pacientes con Parkinson genético, y esta paciente presenta unos movimientos bastante irregulares, y cuando ustedes ven que que le digo que mueva las piernas, que haga los movimientos de finger tapping, el temblor también es variable, la paciente se siente incómoda, pero no se mueve mal, el tronco se mueve bien, y es más, cuando ustedes miran, se observa más un movimiento del tronco que de otras extremidades, y realmente no hay un temblor como tal de las manos en estos momentos, sino más del tronco, es que hace que se muevan los miembros superiores, y el esfuerzo facial o el esfuerzo que se le nota en la cara del paciente muestra que definitivamente es más un parkinsonismo mimics que copia de los hermanos, que realmente tiene Parkinson, y ella me la envían para cirugía porque lleva varios años con esta y realmente no es un Parkinson, es más un componente psicógeno. Diferente a este otro caso, este es un paciente que también es un reto porque ustedes lo ven, tiene temblor, bradicinesia, la expresión facial es una expresión de hipomimia, que hace un mayor esfuerzo, que realmente esa es su expresión facial, donde el temblor es persistente en postura de reposo, en postura y acción. Y pues este es un paciente que le hicimos test de levodopa, no mejoró mucho, que tiene intolerancia a la levodopa, y hubo necesidad de evaluarlo. Lo conozco hace más o menos unos 15 años, porque inicialmente lo presenté y lo vimos entre varios y el paciente no mejoraba con ninguna medicación.
básicamente más no porque no mejorara, sino porque no tenía tolerancia adecuada a la levodopa. Dado el coparkinsonismo que presentaba, la evolución del cuadro, los 10 años que lleva en el momento en que lo intervenimos, decidimos arriesgarnos con él porque es un paciente bastante joven, como ustedes ven, y decidimos operarlo. Y se me perdió la flecha. Este es el postoperatorio. Eh, el paciente mejoró más o menos un 50-60%, como de la bradicinesia, rigidez y temblor. Entonces ustedes lo ven ahí ya un control bueno del temblor, que es lo que mejora. Persiste lógicamente la asimetría con un poco más de bradicinesia de mi cuerpo derecho, pero definitivamente el paciente mejoró de una forma importante sin medicación. Entonces son 4 casos que definitivamente muestran que el paciente con Parkinson hay que elegirlo muy bien y ver otros tipos de pacientes. Por ejemplo, este paciente de abajo, a la derecha, es un paciente con una disquinesia terrible, no me abrió el video, pero miremos este otro, la parte inferior, que se ve completamente normal, es un técnico de radiología, trabaja con resonancia y necesita pues buena estabilidad en sus manos para poder mover el mouse y para poder tener pues la actividad normal de su trabajo. Uno lo ve completamente normal, pero cuando uno lo pone a hacer la actividad se observa el temblor bastante severo que le limita la acción a pesar de haber tomado las mejores medicaciones o las medicaciones con nivel de evidencia 1, que son el propanolol, primidona, fenobarbital y topiramato, y de haber intentado otras medicaciones. Y preciso, la mano derecha, que es más la que más le tiembla, es la que él usa para trabajar, él es diestro. Y fue llevado a cirugía y básicamente este es el resultado. Entonces, tenemos que seleccionar muy bien el paciente, mirar cuáles son las condiciones, lo que hace el paciente, el pronóstico de sobrevida para poder implantar a un paciente de una manera adecuada. El caso es que siempre hay que descartar movimientos de origen funcional como la paciente que le acaba de mostrar, enfermedades neurodegenerativas con síntomas no motores como por ejemplo la degeneración corticobasal y lo que les dije antes, una respuesta mínima a levodopa del 30% o sin respuesta, pero en el caso de temblor refractario pues va a mejorar. Descartar lo que les comenté antes y siempre hay una ley de los 3/3 y es que el paciente tiene que pasar por 3 filtros. El primer filtro es la selección del paciente, si es un candidato adecuado, como les dije, el procedimiento, si se han cumplido los procesos, la planeación que le hacemos junto con el neurocirujano, qué arrojó el microrregistro durante la cirugía y cómo respondió clínicamente ante la estimulación, que es todo lo que hacemos durante el procedimiento, que ya el doctor Rojas, el doctor Vargas han visto algunos pacientes. Creo que el doctor Luque también. El caso es que siempre hay que mirar cómo nos va con el paciente durante la cirugía y eso nos mirará a futuro cómo le va a ir en el posoperatorio. Y siempre tener en cuenta que el paciente hay que programarlo. El objetivo no es retirar medicaciones a los pacientes, especialmente de Parkinson, sino mejorar la calidad de vida del paciente y que tenga la mejoría que se observa por lo menos con la levodopa. Esto es más o menos lo que hacemos, mirar cuál es el núcleo donde vamos a estimular, cuál es el sitio donde se va a implantar el electrodo para poder mirar en la trayectoria por dónde vamos a ir junto con el doctor neurocirujana, pues miramos por dónde va el electrodo, que no vaya a coger lógicamente vasos, fisuras, que donde pueden estar vasos, ventrículos, aquí estamos un poco alejados de los ventrículos, miramos por dónde va el trayecto, mirar qué vamos a encontrar en el microrregistro para poder decir, bien, aquí está cápsula, aquí está tálamo, aquí está núcleo subtalámico, esta es la parte dorsal, esta es la parte donde está el brazo, la pierna, lo movemos, lo estimulamos, etcétera, y vamos a mirar por dónde vamos dentro del cerebro y dentro del núcleo subtalámico, en el caso del núcleo subtalámico, que es nuestro target en la mayoría de los casos. Cuando el globo pálido, pues lógicamente buscamos que el globo pálido llegue, lo atravesemos y adicionalmente lleguemos a la parte dorsolateral y podamos llegar al tracto óptico, que como es como el punto final donde decimos ahí está. Bien, en el caso del núcleo subtalámico buscamos llegar a la sustancia negra, que la encontramos básicamente por microregistro. Entonces, tenemos núcleos que son bastante pequeños. Ustedes saben que el núcleo subtalámico puede tener más o menos un tamaño de 6 por 6 por 4 milímetros y no es en todo el núcleo subtalámico. Tenemos que ir a la parte dorsolateral porque la parte anterior e inferior están ocupadas en ese núcleo subtalámico por áreas cognitivas, área de asociación y las áreas límbicas. Si estimulamos en esa parte, probablemente deterioraremos al paciente desde el punto cognitivo
pues, punto de vista cognitivo y afectivo. Entonces, la idea es la parte dorsolateral que es la parte motora. ¿Para qué nos sirve el microregistro? ¿Qué hacemos? Es optimizar el sitio de implante de los electrodos, disminuye el riesgo de distorsión de las imágenes. Acordémonos que la resonancia tiene una distorsión más o menos de 1 milímetro per se, mínimo, dependiendo de cuántos teslas tenga la resonancia, disminuye el riesgo de desviación del marco estereotáxico. Un marco estereotáxico bien afinado, bien estabilizado, puede tener algo de error y la idea es ayudar en eso. Y disminuir el riesgo de desviación por atrofia. Entre más atrofia tenga ese cerebro, pues más se va a mover, ustedes lo saben, y si hace neumoencéfalo o pérdida de líquido cefalorraquídeo, pues mayor riesgo de desviación va a tener ese cerebro. La idea es que con el microregistro, pues detectemos si estamos donde tenemos que estar, para poder ayudar a trabajar con el neurocirujano de la mano. Y esto básicamente es lo que uno tiene que buscar. ¿Dónde está el núcleo? ¿Cuáles son las ondas que vemos en microregistro? ¿Cómo escuchamos ese núcleo? Y al estimular el paciente, si estamos, miramos si estamos por somatotopía, si estamos en la parte del brazo, la pierna, la cara, y eso lo sabemos también con la parte de microregistro cuando hay temblor. Escuchamos células tremorígenas, escuchamos células del borde, escuchamos cuando una neurona pierde su potasio porque se ha muerto, etcétera. Entonces, porque se estalla, etcétera. Entonces, podemos detectar muchísimas cosas con el microregistro y nos ayuda de una manera bastante, no solamente para saber dónde está, sino para ayudar al neurocirujano a ubicar bien el electrodo. Este es otro microregistro, pero de una forma interesante, este microregistro que le muestro en la parte inferior derecha es un microregistro de un paciente con una agresividad incontrolable que lo implantamos en hipotálamo posterior para control de la agresividad. Lo bueno de esta cirugía es que no solamente mejora la agresividad, sino que también mejora epilepsia y mejora otros síntomas en los pacientes. Siempre el seguimiento del postoperatorio con el colega neurocirujano, hay que mirar las probables complicaciones tempranas y tardías, hay que seguir el paciente. En todos lados hemos tenido complicaciones. Siempre que operamos un paciente, el que no tiene complicaciones es porque no se arriesga o no tiene trabajo en esto. Pero siempre hemos tenido pacientes que nos complican. De una u otra manera, ya les mostraré un casito ahorita que estaba tratando de mostrar, pero ya les mostraré. Y siempre hacer un seguimiento farmacológico. La estimulación cerebral profunda no cura a los pacientes, los ayuda a mejorar los síntomas y hay que hacer un seguimiento no solamente del paciente, ajustarlo con las medicaciones, sino que mirar cómo está el generador, la batería y verificar el sistema siempre que vaya a la consulta, porque pues el sistema se puede dañar. Hemos tenido varias fracturas de extensiones de electrodos, hemos tenido solamente uno, pero lógicamente pues hay que mirar. Hay pérdida de función del sistema y el paciente lo nota inmediatamente porque empeora y es cuando llegan a la consulta a mirar qué es lo que está pasando. En el postoperatorio hay que mirar siempre dónde quedó ese electrodo, y lo digo siempre porque hay electrodos que pueden quedar de una forma inadecuada. Estas imágenes que muestro acá no son de pacientes nuestros, estas imágenes son de donde yo estaba en Estados Unidos y miramos que hay electrodos que definitivamente quedan muy mal puestos, pueden quedar en la parte muy fuera del núcleo y eso hace que definitivamente la respuesta no se vaya a dar. Así como hay otros que a pesar del trayecto pues quedan en la parte dorsolateral del núcleo subtalámico. Aquí en la imagen derecha ustedes ven el tálamo dibujado, que es el verde con varios subnúcleos, y en la parte inferior el rojo, que es el núcleo subtalámico en la parte dorsolateral, que a pesar de la trayectoria pues llegó donde tenía que llegar. ¿Qué hay en literatura en cuanto a la parte de la implantación de los electrodos? Pues muchas veces encontramos falta de la respuesta terapéutica de la estimulación porque puede haber error en el diagnóstico. Y esta es una serie del doctor Kluger, que también estuvo en Gainesville, que publicó en Parkinsonism and Related Disorders en el 2011, donde 28% de los pacientes tenían un error en el diagnóstico. O sea, eran pacientes que no debían ser llevados y esto era muchas veces porque no había o no se trataba en grupo. 37% de los pacientes no respondían a la estimulación porque tenían una inadecuada programación y esto es dependiendo del neurólogo. O sea, el neurólogo no ha hecho el trabajo adecuadamente. 43% tenían un desplazamiento del electrodo ya sea inicial o posterior, pero el electrodo no estaba puesto en el lugar adecuado. Había 48% de los pacientes que buscaban mejorar los síntomas que no mejoran con la terapia, entre ellos, por ejemplo, el habla y la marcha. Y 27% pues necesitaban optimizar la medicación. También había dificultades en la visualización del electrodo en el sitio adecuado. Entonces, definitivamente tenemos que mirar en una serie de 25 pacientes
que estaban mal, muy mal de esa serie. Se tuvieron que retirar 34 electrodos, algunos por infección, por un efecto subóptimo o falla del electrodo. O sea, realmente uno tiene que tener mucho cuidado porque puede pasar cualquiera de estas cosas y eso no es, se escapa a eso. De esos 25 pacientes se reimplantaron 18 con mejoría en la función motora, lo cual indica que si un electrodo no está bien implantado, pues no se puede intentar o se puede relocalizar ese electrodo para mejorar el paciente. Y lo más interesante es que de ese estudio es que muchos de los electrodos estaban mal puestos porque hay una distancia que era hasta 1,67 milímetros del target donde debería estar. Eso indica que son casi 2 milímetros por fuera y por eso el microregistro también ayuda bastante porque definitivamente el microregistro nos puede ayudar en distancias tan próximas como 0,5 milímetros, 500 micras, 1 milímetro y eso nos ayuda a mirar dónde estamos definitivamente. Las neuroimágenes para función y para fusión, perdón, y para localizar el electrodo donde están, pues son de bastante ayuda. Esto es un TAC, y aquí vemos un par de electrodos muy bonitos, bien puestos. Estos son de nuestra serie de pacientes. Ahora tenemos herramientas que nos ayudan un poco más a mirar dónde está el electrodo y para programar al paciente. Esta es una paciente que operamos muy bien de radiocinesia, rigidez y temblor, y lo que buscábamos siempre era a mejorar la marcha. Y fue un poco complicado, pero con la programación, arriba está la historia clínica, la traigo porque este fue un caso que presenté en un congreso, con la adecuada ubicación del electrodo y la adecuada programación de la paciente, logramos que caminara durante un tiempo. La paciente volvió ahorita está en silla de ruedas otra vez, después de varios años de haberse operado, pero buscamos siempre que con las mejores herramientas el paciente pueda mejorar la mayoría de síntomas posibles. Este paciente tiene un componente psicógeno también bastante importante, eh, pero finalmente pues, logramos que caminara durante un tiempo, lo cual es muy bueno para él. Complicaciones clínicas, ahí tempranas y tardías, hemorragias, convulsiones, eventos isquémicos, infecciones. En particular hemos tenido varios pacientes con hemorragias, 3 pacientes con hemorragias de 200 y pico pacientes que hemos operado, lo cual nos da un porcentaje pues, dentro de lo esperado. Y de infecciones hemos tenido como unas 3 pacientes, básicamente una de Bucaramanga por una falta de aseo, otra en Bogotá que con el doctor Rojas conocemos muy bien. En general, pues básicamente es falta más de cuidado que de otra cosa. Y muchos pacientes tienen efectos secundarios transitorios y leves, entre ellos disquinesis. Cuando empezamos a programar al paciente, el paciente puede tener exceso de estimulación y disquinesias por la misma neuroestimulación. Dolor de cabeza también es frecuente. Náuseas, vómito, dolor no es tan frecuente, pero pues hay que anotarlas y lo mínimo pues hay que anotarlo. Este es un caso de una hemorragia que no es nuestra, pero sí apareció y en la parte inferior derecha ustedes ven una herida abierta con algo de secreción. Es una paciente que operamos con un comportamiento psiquiátrico bastante bizarro. Es una paciente que no eh, quería comer por manipular a la hija, al esposo, etcétera. Estuvo en la Clínica La Paz hospitalizada por una depresión. De la Clínica La Paz le dijeron, no, no queremos verla acá, es una paciente manipuladora, se va, la sacaron. Entonces, eso indica el comportamiento de la paciente. Valorada por ellos mismos antes de la cirugía, nos autorizaron la cirugía y después pues nos dimos cuenta de que había sido una complicación por la misma personalidad del paciente. Estas son otras neuroimágenes de complicaciones. El lavado superior izquierdo es una paciente que se operó aquí en Colombia, pues creo que sin acompañamiento y vemos un electrodo que ustedes no es difícil encontrar en el tercer ventrículo del lado derecho, perdón, y esta paciente después de la cirugía pues quedó un poco más complicada después de este procedimiento, pues no se retiró el electrodo, ustedes lo ven en la parte inferior derecha, que el electrodo, inclusive la punta, llega a tocar el electrodo del lado contralateral. Entonces nadie está exento de esto, pero si uno tiene un error de estos o un problema con estos, pues la idea es tratar de corregirlo o ayudarse o buscar ayuda pues para poder tratar de mejorar esto y pues no que caiga en manos que no deben. Lógicamente, después de la cirugía siempre hay un efecto microlesional. Este es un paciente que operamos. Ustedes ven el temblor. El día siguiente de la cirugía, pues el paciente se observa con un control completo del temblor. Este es el efecto netamente microlesional. Ustedes ven la postura distónica del pie derecho. El lado izquierdo tiene bastante rigidez, perdón, bastante temblor y el lado derecho tiene bradicinesia rígida. La postura de la mano, ustedes la ven, es una mano estriatal y el pie está distónico.
Cuando se opera el paciente al día siguiente, ya la mano es una postura casi normal y el pie también es una postura casi normal, ya no tiene una postura distónica y la movilidad del paciente es todo esto es simplemente por la parte de la microlesión. Este paciente con ese efecto post microlesión ya sabemos que le va a ir muy bien y efectivamente el paciente le fue muy bien. El caso es que esto nos muestra el pronóstico del paciente y lo que hacemos siempre es hacer como un recorderis de cómo nos fue en el microregistro, cómo nos fue con la planeación, qué tan grande es el núcleo, porque eso también lo podemos ver durante la resonancia y eso nos indica cómo le va a ir al paciente si vamos que tener que programar monopolar o bipolar, etcétera. Y nos predice el grado de mejoría a los 6 meses. Este paciente le fue muy bien, a los 6 meses estaba muy bien. Siempre programamos solamente a los 20 días después de la cirugía y lo hacemos, en la primera vez lo hacemos sin medicación para poder objetivizar qué mejora con la cirugía, cuáles son qué mejora con la cirugía, cuáles son los umbrales del paciente para poder optimizar ese generador y saber hasta dónde podemos llegar sin producir efectos secundarios, sin producir bradicinesia, rigidez, efectos capsulares, etcétera, porque todo eso lo puede producir el generador también o la estimulación. Y siempre mirar los parámetros de frecuencia, voltaje, ancho de pulso, cuáles grupos estamos utilizando, si hay necesidad de utilizar este STIM, los efectos adversos, si estamos produciendo, por ejemplo, flashes cuando estamos estimulando en globo pálido, alteraciones en la marcha, si estamos estimulando en un sitio que no debemos, si estamos muy cerca de la cápsula, por ejemplo, disartria, disestesias, cambios afectivos o neuropsicológicos. Hemos tenido pacientes con impulsividad después de la cirugía, un paciente, una anécdota, se separó de la esposa porque se sintió muy bien, suspendió la medicación por un año, no volvió a la, cirugía, a la consulta y cuando volvió ya volvió muy complicado. El caso es que siempre tenemos que mirar, tener en cuenta dónde vamos, imaginarnos dónde estamos y implantar junto con el colega el mejor sitio para poder estimular adecuadamente al paciente. Aquí está la parte dorsolateral, la parte motora, como les dije, el área límbica está en la parte anterior y la parte inferior el área asociativa. En el globo ovario lo mismo, cuando vamos a programar tenemos que tener en cuenta que si yo estimulo en la parte dorsal puedo mejorar la kinesia, pero producir disquinesia, y si estimulo en la parte inferior, pues puedo bloquear las disquinesias, hacer que el paciente esté más quieto, pero agravar la kinesia. Entonces uno tiene que saber qué es lo que afecta más al paciente para poder estimular en globo pálido. Particularmente el globo pálido ya no operamos casi porque hemos observado que si operamos al paciente de una manera adecuada, si está bien operado, en el núcleo subtalámico, pues le vamos a quitar también las disquinesias porque le vamos a bajar medicación. Y estos son pacientes que hemos operado también, estos pacientes del Hospital Militar, un temblor refractario y después de la cirugía mejora terriblemente. O esta paciente que es de Cali, una paciente con una Parkinson, con temblor, bradicinesia, rigidez, etcétera. Este video lo he presentado varias veces porque me gusta mucho. Y Oscar de León le dice, póngase a bailar, Beatriz, que necesitamos que usted con su esposa pongan a bailar, a disfrutar la vida. Esta es una discoteca en Cali y la paciente, pues yo pensé que iba a tener alguna complicación y realmente bailando pues le va muy bien. Entonces definitivamente las respuestas, los resultados en la estimulación cerebral profunda pueden ser gratificantes como en este caso con esta paciente. Y gratificante para la paciente como para nosotros. Entonces, la paciente con bradicinesia, rigidez, temblor que no se puede mover de una manera adecuada, pues recupera su calidad de vida y esto es lo más importante. En cuanto a los movimientos hiperkinéticos, pues lo mismo, hay que pensar siempre que el paciente no responde a la mejor medicación, inclusive en el paciente con distonía con toxina, que se le ha puesto baclofeno, que se le ha puesto benzodiazepinas y otras medicaciones, que se ha descartado otras causas de distonía. Este paciente es un paciente que operamos en la clínica nueva, le fue inicialmente regular porque esto fue en el postoperatorio, nos hizo un paro respiratorio por la postura del cuello y por la distonía cervical tan terrible que tenía. Solamente con quitarle el marco el paciente volvió a respirar y pues volvió a normal, recuperó completamente normal. Esto fue el día siguiente a que el paciente le colocáramos el primer electrodo y esto fue 2 años después. Estas distonías requieren un tratamiento y un seguimiento prolongado. La programación de las distonías son, entre comillas, hartas porque requieren un seguimiento estrecho. Este paciente, llegamos a lo máximo que puede requerir un generador. El paciente tiene que recargar la batería cada día intermedio para poder estar estable. La mejoría fue más o menos del 80%. Esto fue 2 años después, pero a los 6 años más o menos estaba con una mejoría casi del 90%. Cuando le medía las impedancias para mirar cómo estaba la estimulación, el trayecto, pues
el electrodo y su extensión, el paciente presentaba unos movimientos absolutamente terribles, severamente dolorosos, y él no quería que le movieran absolutamente nada nunca, porque cada vez que le tocaba algo empeoraba. Este paciente desafortunadamente falleció no por complicaciones de la enfermedad, sino por un cáncer gástrico. Entonces, no es fácil. Ese es el paciente que les mostré antes. El paciente que debe ser llevado a temblor es aquel que no responde a ninguna medicación tampoco, incluidos topiramato, primidona, fenobarbital, etcétera. Son pacientes que definitivamente uno dice, no, a ese paciente necesitamos operarlo porque ese es su trabajo, esa es su vida, el temblor lo molesta mucho. Hemos operado a un paciente de 78 años que es ingeniero, que todavía trabaja, don Telmo se llama. A don Telmo lo operamos y la recuperación después de la cirugía, a pesar de la edad, fue espectacular. Los pacientes con temblor esencial puede operar, programar rápidamente. A los 3 meses el paciente ya mejoría del 70-80% y se mantienen usualmente durante el tiempo, siempre y cuando estén bien operados. Hay pacientes que tienen una luna de miel de 2-3 años y a los 3 años empiezan a temblar otra vez terriblemente, y es porque hay una adecuada o implantación del electrodo o porque hay una inadecuada programación. Son los dos casos usuales. Este paciente que les presenté acá fue conmigo hace como 1 o 2 meses, después de no ir conmigo como año y medio, pero la mejoría es clara. ¿Qué otros núcleos y qué otras situaciones podemos mm, operar? Pues este es una foto de un paciente que tenía una agresividad incontrolable con una epilepsia refractaria. No traje el video, pero tenemos un video donde la mamá nos envía al paciente agarrado a golpes con el papá en el piso. Es un video de 7 minutos donde los dos están cogidos del cuello a ver cuál cede primero. Es algo bastante dramático. Hemos operado 9 pacientes con una mejoría, todos de una respuesta excelente, y aquellos que tienen epilepsia, como en este caso de este paciente, pues mejoran un 80% y ya quedan con pocas medicaciones. E inclusive, antes vimos otro paciente que estaba en la clínica La Paz, que estaba aislado, el mismo paciente de la agresividad, no este sino otro, se dañó un ojo, se daba contra las paredes, se fracturó la órbita, se quedó amaurótico de un ojo por los nuevos traumas, y el paciente ya sale a la casa, ya va a los fines de semana a la casa, se le ha bajado medicación, dejó de convulsionar, y el paciente ya hace cosas en terapia ocupacional. O sea, es recuperar un paciente que gasta muchísimo recurso, un paciente joven de estos demanda mucho costo familiar, social, económico, etcétera, y les va muy bien con la cirugía. Podría contarle varios casos porque es que todos son anecdóticos, esto no hay una evidencia 1A, pero lo que nosotros hemos visto con nuestros pacientes, lo que ha visto Juan Carlos Benedetti en Cartagena, lo que ha visto Adriana en Medellín, con todos los pacientes que se han operado, es que nos va muy bien. Colombia tiene la serie de casos más grandes del mundo de pacientes operados en hipotálamo posterior con una respuesta espectacular, mejora inclusive la parte cognitiva, y estos pacientes que antes se les regañaba y respondían con agresividad, ahora responden con llanto, entonces mejoran. Todos estos pacientes hay que seguirlos a largo plazo, vigilar los cambios abruptos, y como les dije, hasta 1 año después pueden haber infecciones, y hemos tenido pacientes que hacen rechazo del sistema hasta 3-4 años después, y realmente es bastante triste porque hemos visto pacientes que no responden a medicación, que responden con la cirugía, y después de eso definitivamente es bastante complicado que hagan resistencia que hagan rechazo al sistema y que tenga que explantarlos, porque se vuelve un desastre. Es bastante complicado para esos pacientes ver que están bien y que se les toca retirar. Es una tragedia realmente. Siempre hay cosas que vienen a futuro. Bueno, ahorita vienen los electrodos direccionales, ya tenemos algunos de Boston, de St. Jude, vienen los de Medtronic, etcétera. Viene un sistema de Sensai de Medtronic. Yo no quiero hacerle comercio a nadie, ni le estoy haciendo propaganda a nadie, pero pues hay que mostrar las cosas. Sensei es un sistema donde se trabaja con Local Field Potentials. Los Local Field Potentials es un sistema que es un estudio que vengo realizando hace más o menos 12 años. Cuando yo llegué a Estados Unidos, le pregunté a Michael Okun que si ellos trabajaban con Local Field Potentials, porque yo lo había leído. Michael me dijo que aún no, pero pues ese era el plan, y eso es el resultado de Local Field Potentials. Local Field Potentials es encontrar potenciales locales de campo, como su nombre lo dice, y lo que hace es registrar qué descargas tienen esos núcleos o alrededor del núcleo, y de acuerdo a la descarga, si tenemos una descarga beta, entonces la programación sabe que tenemos que abolir esa descarga beta, porque esas descargas beta son las que van a producir anomalías en el núcleo subtalámico, en la
carga eléctrica y la que va a transmitir clínicamente bradicinesia, rigidez y temblor. Entonces, a futuro probablemente la programación va a ser más fácil porque vamos a encontrar esas descargas que tenemos que abolir y que tenemos que censar, como dice su nombre, Sensite. Las baterías también vienen cambios, hay baterías que ya sabemos que duran 25 años, las de Metronic duran 15 años, ya hemos visto pacientes en lo personal con el doctor Rojas, el primer paciente que operamos en Soacha, que todavía lo veo, Germán, está muy bien todavía, y ese paciente lleva con la batería, ya vamos a cumplir creo que 10 años, sí, ya cumplimos 10 años, y le quedan aún 5 años más de vida con esa batería recargable. Y definitivamente, si este paciente no lo hubiéramos operado, no sabemos qué hubiera pasado porque él tiene 2 hijos, uno con retraso mental, el otro autista, la esposa acaba de fallecer por cáncer de seno. O sea, es una tragedia familiar donde definitivamente hay que brindarle a los pacientes estas opciones, porque imagínense 2 pacientes de esos, un paciente de esos con los hijos de esas características es terrible. Neurorestauración, sí, se van a hacer cosas con neurorestauración. Definitivamente las células madres, tractores tróficos, pues van a requerir una implantación adecuada y vamos a necesitar también un microregistro, vamos a necesitar ubicar bien esas células que vamos a tener que implantar. Acordémonos que las células madres no van por la sangre, no son teledirigidas, no pasan la barrera hematoencefálica. Para que produzcan dopamina, que es la sustancia que falta, pues tenemos que estimularlas con factores que produzcan dopamina, que tenemos que diferenciar esas células para que realmente funcionen como deben funcionar. Y definitivamente las células madre tienen que ser implantadas en el sitio adecuado para producir lo que se necesita en el momento que se necesita. Lo que hemos visto con las células madres hasta hace poco era lógicamente que producían dopamina estimulándolas, pero producían disquinesias a los 6 meses con unas situaciones bastante complicadas y desagradables. Y definitivamente tenemos que mirar a futuro porque vienen muchas cosas muy interesantes en las cuales se está trabajando por todo lado. Básicamente eso es como la presentación y a grosso modo podemos hablar muchas cosas más de esto, de las cosas que vienen a futuro. Les quiero mostrar, les estoy compartiendo la pantalla, no sé si están viendo, pero este es un caso de una paciente que nos llegó hace poco, que se operó y se le abrió la herida. Eh, Fue donde el dermatólogo, porque va a presentar un eritema y moleste, un prurito en la piel. El colega dermatólogo, pues pensando que era una reacción alérgica, que puede ser, efectivamente, le colocó corticoides por 2 meses, y esos corticoides por 2 meses, pues creemos que nos complicó un poco la situación en el sentido de que nos hizo una reacción en piel bastante terrible y nos llevó o nos tocó explantar esta paciente precisamente por las 2 situaciones. Uno, porque la herida se abrió demasiado, no está infectada, está limpia y todo, pero ya ha hecho un rechazo al sistema, no sabemos si está infectada, pero definitivamente hay que pensar siempre en esos casos. Con el doctor Vargas tuvimos un paciente, que el doctor Vargas nos ayudó a explantar, un paciente que hizo una seborrea terrible por falta de higiene, pues desafortunadamente son cosas que pasan, entonces hay que tener siempre en mente estos casos. Muchas gracias. Hay muchas cosas por aclarar. Cuando quieran hablamos de cada una por separado y mostramos más casos, pero esto es como una revisión breve de lo que tenemos que hacer con nuestros colegas para poder llevar a un éxito a estos pacientes que operamos. Oscar, muchísimas gracias, doctor Bernal. Yo pues quiero hacer un reconocimiento público aquí. Es una persona que nos ha acompañado o ha acompañado a los grupos de movimientos anormales a lo largo y ancho del país. Particularmente el agradecimiento, pues porque les cuento, cuando iniciamos las cirugías en el hospital militar, pues fue un reto. Y pues aquí no me da pena decirlo porque inicialmente el reto que nos propusimos fue bajar los costos, porque era una cirugía supremamente costosa. Tuvimos, digo yo, para bien de nosotros, un muy mal caso que operaron otros colegas. Yo creo que no menciono los nombres porque ustedes se deben acordar de esa persona que lo operaron en otro centro y que ni siquiera tenía indicación de cirugía, pero nos sirvió porque la sanidad militar se dio cuenta que necesitaba invertir y ese concepto de farmacoeconomía que siempre lo hemos dicho, pues empezamos por preparar a los cirujanos y a los neurólogos que iban a intervenir. No podría dejar de mencionar aquí a mi gran amigo, el doctor Guillermo Monsalve, a Jairo Espinosa, al doctor Rueda y a todos los que contribuyeron para que pudiéramos llevar a cabo nuestros pacientes en el hospital, obviamente también con la participación del Hospital Cardiovascular del Niño de Soacha, pero pues sé que en el auditorio, doctor Bernal, hay muchísimas personas que quieren también participar. Quiero darle las gracias personalmente porque
no solamente por este espacio que usted nos brindó, sino por todo lo que usted le ha aportado a los pacientes con movimientos anormales en este hospital. El doctor Rojas, pues aquí presente, es con quien usted comparte ese capítulo, llamémoslo así, en nuestros pacientes neurológicos, y pues me gustaría que él moderara el resto de la tertulia. Sé que está también el doctor Zorro, y pues me gustaría escuchar los comentarios de todos ellos. Nuevamente, doctor Bernal, muchísimas gracias por su tiempo, por esta ilustración y sobre todo por todo lo que ha dado en beneficio a los pacientes. La vida de esos Muchas gracias. pacientes, la vida de esos pacientes mejora impresionante. Ustedes no se imaginan cuando a uno le llega una persona que ni siquiera puede firmar sus documentos ni sus cheques. Y yo recuerdo que recibí avemarías con indulgencias ajenas, porque recuerdo que llegó a mi oficina con una botella de whisky grandísima dándome las gracias cuando yo ni siquiera había participado ni de cirugía, ni de planeamiento, ni de nada. Entonces lo remití a las personas que eran ustedes, pero él muy agradecido todavía nos sigue visitando. Yo sé que usted sabe de quién le estoy hablando, doctor Bernal. Voy a darle la palabra al doctor Rojas para que continúe con la moderación de la tertulia y muchas gracias, doctor Bernal. Muchas gracias a ustedes. Oscar, pues yo creo que usted puede responder todas las preguntas que tengan. No sé si el auditorio alguno tiene. Indudablemente este tema es muy, muy extenso y cada día se está ampliando más, no solamente para la estimulación cerebral profunda, para epilepsia, para trastornos psiquiátricos. Como lo comentaba Oscar, en agresividad también, en trastornos alimentarios, obesidad, todo eso está en investigación y está en adelanto. En el futuro vamos a tener mucha más estimulación cerebral profunda. Como dijo el doctor Luque, nosotros empezamos con el doctor Rueda en el 2008, se hizo el primer caso y después continuamos con el doctor Bernal, sumando con los que se han hecho en Soacha. Llevamos unos 20 casos, no son muchos, pero en general nos ha ido bien. Creo que solamente uno tuvimos problema porque hubo necesidad de retirarle por una infección luego de un hematoma por jugar unas 7 horas seguidas golf. Es un hematoma y después se infectó. Entonces yo creo que si alguien tiene pregunta directamente podría ser al doctor Oscar Zorro. ¿Quiere hacer algún comentario? Por favor, doctor Zorro. Sí, doctor Rojas, buenos días. Buenos días, felicitar Carlos. al doctor Bernal. Pues para el auditorio, recordarles que los grupos que hacen cirugía de movimientos normales en Colombia son grupos muy bien constituidos, gente muy idónea, ¿sí? Yo siempre he sido un defensor de nuestro sistema de salud porque conozco otros sistemas de salud, tuve la oportunidad de estar en otros lares y, por ejemplo, hablar de casuísticas de 200 pacientes en un solo grupo, eso es importante, es una casuística importante no solamente en Colombia, en Latinoamérica y a nivel mundial, y así existen los grupos, o sea, existe una casuística importante en nuestro grupo con la doctora Claudia Moreno, la doctora Cerquera, los grupos de Cartagena, los grupos de Medellín, los grupos de Cali. Entonces, para la gente que habla pestes de nuestro sistema, yo creo que son más las cosas buenas que las cosas malas, porque esta es una cirugía costosa, es una cirugía donde creo que es lo que el mayor refinamiento dentro de la neurocirugía es poder llegar a hacer este tipo de cirugías. Por lo demás, sí, los casos buenos siempre están del orden del 97, 98%, todos los grupos hay casos de malposición de electrodos, hay casos de hemorragia, hay casos de infección, pero yo estoy seguro que en Colombia estamos con un nivel similar a los niveles mundiales o por debajo, porque conozco el trabajo de cada uno, soy amigo de toda la gente que hace funcional y uno ve los pacientes y realmente pacientes muy bien operados en los diferentes centros. Nosotros, ¿qué hacemos diferente? Desde el más o menos 2014, 2015, todos los pacientes los estamos operando con anestesia general. No
no hemos vuelto a ser pacientes despiertos, todos los hacemos con anestesia general. Hemos tenido unos buenos resultados similares a cuando operábamos los primeros pacientes despiertos. Eso sí, utilizamos la técnica, una anestesia especial y una técnica de microregistro. Pero bueno, por lo demás, felicitaciones al grupo del militar y al doctor Bernal. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Doctor Gabriel Vargas, por favor, siga. Doctor Vargas. Ya, un segundito que tengo una llamada de una clínica, ya lo atiendo. Bueno, mientras tanto, un comentario en el hospital. Hace unos años se cuestionó pues por el costo, el procedimiento de la parte directiva. Pidieron una evaluación al epidemiólogo y el epidemiólogo, después de evaluar, yo sé que hay estudios en el exterior, pero de pronto no, internamente se hizo este estudio de calidad de vida, de costos, y el epidemiólogo yo me decía, oiga, doctor, ustedes tienen que seguir haciendo cirugía de estimulación cerebral profunda porque el costo de los medicamentos con los casos que estudió del Hospital Militar los estaba disminuyendo, lo estaba pagando el equipo más o menos en 5 años, y ustedes le dan una calidad de vida al paciente muy buena, que vale la pena y que es invaluable. Y esa inversión, que puede ser 120, 150 millones, dependiendo del centro, no se puede comparar con pacientes como los de cáncer. Me decía él que podemos gastar tranquilamente 500 millones de pesos y el paciente dura con una calidad de vida pésima 1 año, 1 año y medio, mientras que sus pacientes van a tener una calidad de vida muy buena, 10, 15 años y más aún, dependiendo del paciente. Entonces, yo creo que toca reconocer esos beneficios de la estimulación cerebral profunda. No es fácil convencer, hay veces, a las entidades, las instituciones. Sin embargo, las EPS ya se han estado dando cuenta de la utilidad y finalmente la disminución de gastos por hospitalizaciones, por medicaciones, por depresión de los pacientes. Se suspenden esas, por ejemplo, las medicaciones de depresión se les puede disminuir o suspender. Entonces, animar a todos para que ayuden, y el que quiera también prepararse para hacer estimulación cerebral profunda es bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y ya está el doctor Grau, ¿listo? Sí, perdóneme. Entonces, siga, por favor. Es que no, preciso me llamaron allá de la Comuneros, allá que conoce el doctor Bernal. Eso allá es. Doctor Bernal, muchas gracias por su didáctica charla. Hay varios estudiantes míos aquí en esta tertulia y creo que para ellos fue muy importante conocer los alcances y los avances en esta muy bonita ciencia de los movimientos anormales, que siempre lo he considerado una de las evoluciones del conocimiento de las neurociencias que aplica muy bien el desarrollo tecnológico. Siempre cuando oigo al doctor Zorro decir que nuestro sistema, gracias a Dios y tal y todo eso, pienso en las dificultades tan grandes que, a pesar de nuestro sistema, que no desconozco, es muy bueno, Oscar, cada vez tenemos más dificultades, por lo menos en Bucaramanga, por ese tema de los paquetes y del PGP y todo eso, que creo que está destruyendo momento a momento la posibilidad de los pacientes a tener cirugías con alta tecnología. Pienso que el grupo de movimientos anormales se sale un poco de ese espectro de todo lo demás, en mi caso de lo de tumores, pero no es el tema. Doctor Bernal, me llamó la atención mucho el tema de temblor esencial, y le tenía dos preguntas de ignorancia. Una, parecería claro que uno entonces podría proponerle a los pacientes de temblor esencial esta cirugía cuando escoge específicamente ese paciente. Y dos,
siempre que uno va a enviar los pacientes de Parkinson, también tiene muchos casos de esos que usted mostró, de gente con cosas psicógenas y los ve a veces en las juntas y todo eso. De manera que clínicamente creería yo que hay mucha variabilidad para escoger ese tipo de personas. Tercera pregunta que le voy a hacer, ¿qué opina usted de ese estimulador vagal que a veces usan las personas? No sé, en cirugía funcional, no específicamente para su tema. Bueno, la primera es que el paciente con temblor esencial que se debe operar es aquel que no responde a la medicación y que tiene una función donde el temblor esencial le interfiere con esas funciones de calidad de vida y de trabajo. Por ejemplo, si me llega un campesino que utiliza el asadón, que son situaciones de trabajo burdas, entre comillas burdas, porque son amplias, pues son un poco movimientos groseros, donde no requiere finura, pues realmente yo no me esfuerzo mucho, le aplico toxina, tratamos de que se mantenga bien, pero cuando son cosas finas, uno tiene que invertir e intervenir. Por ejemplo, el técnico que le mostré es un técnico que requiere manejo del mouse, finura y todo eso. Entonces hay que operarlos, definitivamente hay que intervenir. O el ingeniero que les comenté. No son muchos los pacientes que hemos operado porque realmente uno tiene que sopesar lo que usted acaba de hablar muy bien de la parte económica y realmente el paciente con temblor esencial no consume mucho, primero que todo. Las medicaciones no son costosas, uno trata de ponerle lo que más puede. Pero hay pacientes que dicen, bueno, pero yo quedo con este paciente muy bonito que deje de temblar, pero igual sigue, pues no sé, echando pues asadón, entre comillas, cosas por el estilo, pues donde no van a necesitar una actividad fina, pues no tiene sentido. Entonces, no, como que no. Personalmente aquí en Colombia hemos operado unos 9 pacientes con temblor esencial, o sea, no es mucho, realmente no es mucho porque no le hacemos mucha fuerza. Esos neuroestimuladores preferimos dejarlos para pacientes con Parkinson, que son los que más hay y que son los que más se van a beneficiar y que definitivamente la rigidez, la lentitud y todos los demás síntomas, pues sí van a estar complicados y que van a empeorar. El paciente con temblor esencial muchas veces queda estable a pesar de estar moderado, pues se mantiene. Si el paciente después de los 65 años no empeora ese temblor, pues probablemente va a estar estable. Los picos de empeoramiento del temblor esencial son entre los 10 y los 20 años y entre los 60 y los 70 años. Si llegando a los 70 años, eso no empeora. A veces nos llegan tarde, por ejemplo, el ingeniero que les comenté llegó a los 76 años, pero llevaba 6 años aguantándose el temblor de una manera terrible, afectando todo su proceso. Entonces, dijimos, no, pues operémoslo y le fue muy bien, muy bien. Está espectacularmente bien y agradecido el señor. En cuanto a Parkinson, la segunda pregunta era, bueno, en cuanto a Parkinson, por eso siempre necesitamos el concurso del psiquiatra, porque tiene que darnos el aval definitivamente. Tenemos la dificultad de que muchos psiquiatras, no voy a hablar mal de ellos, pues son muy tranquilos, muy frescos. Entonces nos llegan pacientes como la paciente que les comenté con una personalidad antisocial, realmente es una personalidad antisocial porque manipulando aún en la casa, en el Hospital Psiquiátrico de La Paz, pues tiene que ser uno muy avesado para hacer eso. Entonces, y que la saquen de la clínica de La Paz diciendo que es una mujer manipuladora, pues eso da mucho de qué hablar. Entonces son pocos los pacientes que son escoban, pero hay algunos que otros. Y tenemos otro caso, una paciente que íbamos a operar, nos íbamos a arriesgar porque tiene un doble clipaje de un aneurisma y dijimos, no, la operamos con TAC porque la paciente está muy mal. TAC y microregistro, vamos a hacerlo. Cuando la mandamos a psiquiatría, el psiquiatra nos dijo, no, además tiene un trastorno afectivo bipolar. Paramos, esperamos y efectivamente el psiquiatra nos ayudó muchísimo porque si hubiéramos operado a esa paciente hubiera sido un completo fracaso. Yo la sigo viendo, lógicamente, pero ahorita la tengo como bomba de apomorfina porque la paciente ya está muy mal, pero la parte psiquiátrica de la paciente es terrible. Entonces, puede pasar de todo, doctor Vargas. O sea, necesitamos la ayuda, necesitamos retroalimentarnos con ellos, explicarles, decirles. Ellos no ven los pacientes muchas veces en el posoperatorio porque el paciente se estabilizan, les mejora inclusive depresión, ansiedad, porque se les quita medicación, etcétera. Complicaciones de medicación, entonces hay que seguir. Y lo tercero, ¿qué opino del estimulador de nervio vago? Yo personalmente reviso los estudios, me han llegado pacientes con estimulador de nervio vago y particularmente le tengo más fe a la estimulación cerebral profunda en tálamo, de acuerdo al estudio Santé, y a lo acuerdo de lo que hemos visto en el hipotálamo posterior. La mejoría con el estimulador de nervio vago no es tan buena, y
y eso lo debe saber el doctor Zorro, que trabaja también mucho con esta parte de epilepsia. En Bucaramanga creo que tenemos un paciente que no sé si usted lo conoce, que a pesar de, pues se le puso estimulador del nervio vago, pero hoy sigue con 6 medicaciones para epilepsia a dosis tope. Entonces uno sabe, dice, miércoles, esta vaina, yo no quisiera formular esa paciente. O sea, yo no, o sea, 6 medicaciones para epilepsia, donde le formula usted clobazam a 120 miligramos el día, donde tiene vigabatrin, o sea, una cantidad de medicaciones impresionante. Diciendo. En cambio, lo que sí hemos visto de experimento con nuestros pacientes, aunque tienen menos evidencia, es mucha mejoría en estimulación de hipotálamo posterior. Y lo que muestra el estudio de la SANTE, creo que Hans ha mostrado unos pacientes que han operado en tálamo anterior con buena respuesta. Hay cosas, pero yo también tengo que escuchar a Oscar Zorro, a quien aprecio mucho también, lo respeto, lo admiro también muchísimo, y Oscar tiene mucho más experiencia con la estimulación del nervio vago, entonces yo quisiera escuchar a Oscar más bien, antes que hablar yo solo. Oscar, ¿estás por ahí? Toca hablar como así como lo de la Ouija. Falló Búsquela, la O, Oscar. Oscar. Nosotros en el hospital tenemos el grupo de cirugía de epilepsia con la doctora, la doctora Vargas. Tenemos en este momento 6 o 7 pacientes, creo, con estimulación del nervio vago. Les ha ido bien, todos están en este momento por encima del 50% de mejoría, algunos más. Realmente para epilepsia. Realmente la tecnología ha permitido que los nuevos equipos monitoricen la frecuencia cardíaca y tienen un umbral de tal manera que el equipo se dispara y en este momento el paciente bien seleccionado, que tenemos nosotros esa ventaja aquí con la doctora Juliana Vargas, que es obsesiva y digamos obsesiva no tanto, sino juiciosa en estudiar muy bien los pacientes, los que hemos llevado estimulación del nervio vago les ha ido muy bien. Estamos por encima del 50%, que es lo que la literatura reporta, y en algunos casos tenemos hasta el 70% de mejoría con los nuevos equipos que hacen se activan en el momento que el ritmo cardíaco se altera. Estos equipos tienen la capacidad de diferenciar que es un ritmo cardíaco que se aumenta de forma patológica y no se activan, por ejemplo, cuando el paciente hace deporte, que también le va a producir taquicardia. Igualmente, hablando de la estimulación anterior del tálamo, la FDA lo autorizó desde el 2019. Ha tenido unos resultados que están también entre el 50 y 60%. De hecho, uno de los residentes aquí la semana pasada expuso sobre estimulación de los núcleos anteriores del tálamo y si alguien quisiera alguna pregunta, él está preparado para responderla. Oscar, Buenos días. Oscar, Sí, Oscar, ya. le estaban haciendo la pregunta. Sí. Qué pena, es que estoy en una junta médica, listo. ¿Qué Pues mire, resultados? Le transmito si no escuchó. ¿Qué sí, no, yo lo resultados escuché, han yo lo tenido escuchaba. con la estimulación del nervio vago en epilepsia Ok, los pacientes? bueno, entonces mire, mi ejercicio neuroquirúrgico es siempre muy conservador, ¿sí? Yo soy extremadamente conservador en cuanto a las indicaciones y ha sido como se han manejado las cosas en los diferentes grupos. Yo trabajo en epilepsia con el doctor Nariño y el doctor Juan Carlos Pérez, que son epileptólogos. Entonces, mi recomendación y nuestra filosofía es en epilepsia, los mejores resultados están en la cirugía resectiva. Si hay que Sí, claro. invadir el paciente, hacer esteroidía, lo mejor es ir por la displasia cortical, ir por la lesión, ir por la patología. Cuando definitivamente es imposible y tenemos que buscar opciones, se plantea la cirugía paliativa. Dentro de esto estaría la neuromodulación. Entonces, ahí yo soy hincha de la callosotomía, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en pacientes con drops attacks,
Nosotros hemos hecho estudios comparativos entre control de crisis de callosotomía versus estimulador de nervio vago y encontramos que hay mejores resultados en cuanto a control de crisis de la callosotomía. Si ya nos vamos exclusivamente a la neuromodulación, nosotros tenemos unos resultados similares a los que reporta el doctor Rojas. Más o menos un 50-60% de pacientes están con mejoría de las crisis, han tenido menos estados convulsivos, han estado en una mejor calidad de vida. Por ejemplo, hay casos muy difíciles dentro de la epilepsia que son las esclerosis tuberosas, en donde definitivamente es muy complicado hacer resección de todos los túberes, entonces optamos por estimulación de nervio vago. Entonces, yo creo que es una medida y una opción buena. Si la comparamos contra la estimulación cerebral profunda o las lesiones cerebrales profundas, yo creo que definitivamente a nosotros lo único que nos ha mostrado, y hemos tenido pacientes que hemos operado por agresividad y epilepsia, y son resultados reproducibles a nivel del hipotálamo, ¿sí? A nivel del hipotálamo posteromedial, y tenemos un paciente que lleva 5 años en Engel 1, que se operó por agresividad y casualmente no ha vuelto a tener crisis. Entonces, como conclusión, pues yo pensaría, hay que la epilepsia manejarla en centros muy avanzados, hay que tengan disposición de todo, o sea, no se valen los centros de epilepsia de primer y segundo nivel en donde ante una epilepsia bifrontal ya de una vez optemos por la estimulación de nervio vago. No, porque lo que nosotros hemos visto es que al invadir el paciente, buscarles con esteroide, con todo, lo mejor es hacer cirugías resectivas y no dejar en el sótano la callosotomía. La callosotomía sigue siendo una técnica vigente. A nosotros en pleno siglo XXI nos da buenos resultados. Es una técnica quirúrgica que se necesita un adiestramiento microquirúrgico, pero solamente se va a gastar bipolar y succión, mientras que una neuromodulación es mucho más costosa. Entonces, cada entidad tiene sus indicaciones y todo eso, pero yo veo que hoy por hoy está más fuerte el estimulador de nervio vago para epilepsia que la estimulación cerebral profunda. Realmente el Santé y lo otro no han podido mostrar unos resultados espectaculares. No, están lo mismo, lo que decía el doctor, están 50, 60, 70%. Y por ejemplo, el Santé, si lo revisan, la tasa de complicaciones es bastante alta, mucho más alta que en estimulación de nervio vago. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Zorro. El doctor Cerrato quiere hablar desde hace un momento. Doctor Cerrato. Buenos días, Orlando, y a todos. Ya habíamos saludado inicialmente. No, pues primero que todo, agradecerle al doctor Bernal por su excelente presentación. De verdad que fue muy importante para ahora que nos decía el doctor Vargas de tener allí inclusive sus alumnos de pregrado para que se enteren precisamente de todas estas altas tecnologías que se tienen y de altísimo costo, y porque la tendencia inicialmente con las personas que colocan en las diferentes IPS y EPS es a evitar costos, pero finalmente los costos cuando están basados en un dinero que no hace nada de prevención, hace que se aumenten. La verdad que eso es más por desconocimiento. Entonces es muy importante que la gente que se está preparando pues conozca de todas estas patologías y que sepan precisamente que hay alternativas muy importantes para el manejo de estos pacientes, que muchas veces el médico general pues la desconoce y muchas veces, sobre todo en provincia, donde no se tienen grupos de trabajo con muy buen conocimiento y práctica, pues hace que esos pacientes desgraciadamente estén
limitados de por vida. Pues es muy importante también lo que nos ha hablado el doctor Rojas, el doctor Zorro, que como siempre nos aporta aquí una gran cantidad de información para el servicio, para todos los que estamos pendientes siempre de esta tertulia. Para los residentes, pues miren este campo tan grande de acción que hay mucho trabajo para todo el mundo y hay que alguien tiene que hacerse cargo precisamente de cosas que a veces no son tan atractivas, pero que son supremamente importantes en la formación del neurocirujano. Qué bueno que en el hospital pues se siga haciendo todo este tipo de investigación, de trabajos científicos, de coordinación y del apoyo pues de las directivas para que se puedan realizar estos procedimientos que aparentemente son costosos, pero como decía, pues a veces es mucho más costoso los medicamentos que a veces están mal indicados y que muchas veces lo que hacen es daño y tienen contraindicaciones. El hospital y el servicio de neurocirugía del hospital, como lo habíamos dicho hace algún tiempo, algunos meses, cuando tal vez hablaba Iván Freire desde allá de Bucaramanga precisamente, que yo les hacía el recorderis que el primer servicio de neurocirugía funcional que se hizo en Colombia se hizo en el servicio de neurocirugía del Hospital Militar. El doctor Fernando Gutiérrez Lara, que había sido una persona que con muchas dificultades se había ido al exterior a prepararse, estuvo en Nueva York con el doctor Cooper, que era de los pioneros en el mundo precisamente en el manejo de la neurocirugía funcional. Aprendió con él una gran cantidad de procedimientos y fue el primero en Colombia que comenzó a utilizar sus procedimientos, sus conocimientos y que le dio una gran oportunidad a muchas personas que me consta a mí personalmente haber visto cómo sus resultados fueron excelentes. No es fácil abrir estos espacios y a veces los mismos colegas, a veces por desinformación o por querer no dejar desarrollarse las nuevas tecnologías, los nuevos procedimientos, a veces se oponen. Yo recuerdo que cuando él comenzaba por allá en los años 80, antes de los 80, yo estaba interno en el hospital y ya él trabajaba allá en el hospital militar antes de irse para Cali e hizo una gran cantidad de procedimientos, tuvo una casuística pero gigantesca, ¿no? Que pues fue publicada en su momento, pero que eso hizo precisamente que había un programa de un famoso eh, entrevistador y realizador de programas amenos y de información, que tenía un programa que se llamaba El Juicio. A él lo invitaron y recuerdo muy bien que tuvo la valentía de irse a ese juicio, que eso era una cosa indignante a veces, y que varios colegas se prestaron precisamente para fustigarlo y para poner en duda los resultados de esas cirugías. En el hospital yo recuerdo desde cuando era interno, que ya me gustaba la neurocirugía y me metía allí a los procedimientos hechos por el doctor Gutiérrez, y le vi hacer callosotomías, cingulotomías, campotomías de Forel, hipotalamotomías, sí, bueno, una gran cantidad de talamotomías, toda esta cirugía rudimentaria de los movimientos anormales en esa época, pero que fueron salvadores para muchos pacientes. Eh, Cuando el doctor Gutiérrez murió a finales del año pasado, me tocó hacer una exposición que fue pues realmente una exposición allí muy sui generis, porque ni siquiera estaba acá en la ciudad, pero no quería dejar por alto que no se le hiciera el reconocimiento a esta persona que se le dedicó, que fue el pionero realmente en la neurocirugía funcional en Colombia. Me llamó después de eso el doctor Cadavid, que fue otra persona también muy dedicada a la neurocirugía funcional y creador de su marco estereotáxico. Y me decía, bueno, Himmler, y
¿Y cuál era el marco estereotáxico que utilizaba el doctor Gutiérrez? Entonces, él me decía que pensaba que era el marco creado por el doctor Cooper en Nueva York. Pues resulta que no era ningún marco estereotáxico. Él con su ingenio, con una escuadra y un transportador de esos que se utilizaban en la geometría cuando estábamos en el colegio, lo adhería con un par de tornillitos. Fue allá precisamente en servicios generales y en ingeniería en el hospital, e hizo que se le fabricara ese tipo de elementos en acero, y que les puso dos arandelitas para poderlos pegar directamente al cráneo de tal manera que no se pudiera mover para nada. Y eso fue todo su marco estereotáxico. No existían los marcos estereotáxicos todavía, pero hizo una gran cantidad de cirugías y con unos excelentes resultados. Seguramente también pues tuvo casos malos. Yo no le conocí ninguno, pero pues es de suponer que sí, porque es inherente a la práctica neuroquirúrgica. Pero es querer hacer las cosas, es querer brindarle a las personas las posibilidades de algún tipo de tratamiento, porque esto es terrible para esta pobre gente, que además les causa unos síndromes depresivos tremendos y que desgraciadamente también, como decía el doctor Bernal ahora, a veces en el campo de la psiquiatría lo toman muy jocosamente, y a veces es más por desconocimiento. Y entonces esta es una especialidad que debe estar también muy adherida a estos grupos de neurólogos, neurocirujanos, neuropsicólogos, etcétera, que le brinden al paciente un manejo integral. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Bernal. No quería dejar pasar por alto pues la historia, porque siempre se va uno a encontrar con personas a veces que no quieren colaborar, o por desconocimiento o porque no les gusta, entonces no colaboran, haciendo que se pierdan todas estas oportunidades grandes para para estos pobres pacientes. Muchísimas gracias, doctor Bernal, el doctor Zorro, doctor Vargas, Juan Carlos, el doctor Rojas, y un saludo para todos los residentes, y que vean cómo hay muchas alternativas de manejos para estos pacientes, que debemos conocerlo. Así no lo practiquemos, así no conozcamos cómo se maneja, pero sí saber que existen esas alternativas para que cuando se hagan las juntas médicas se le autorice a estos pacientes esos procedimientos. Muchas gracias. Gracias, doctor Serrato. Gracias. Doctor Vargas, ¿quiere hacer algún comentario? Perdóneme por el tiempo ya largo, pero no puedo desaprovechar esto. Primero, hay una paciente, una estudiante mía, Mónica, que hace una pregunta: que qué pasa cuando recidiva otra vez el temblor o los síntomas, qué es lo que se hace, que si hay alguna otra cosa que, a pesar de las reprogramaciones y todo, vuelve a presentarse los síntomas. Y segunda pregunta: ¿hay algún papel hoy en día para la cirugía de lesión en movimientos anormales? Y hago esta pregunta porque una vez me encontré con el doctor Ginás por allá en Estados Unidos, y me dijo: lo mejor que debían hacer los neurocirujanos, en vez de gastar tanta plata en estimuladores, es saber en dónde que hacer una lesión. Váyase para donde esté ruso, que le enseña cómo hacer lesiones y no gasta tanto dinero. ¿Qué papel tiene hoy hacer lesiones en movimientos anormales? Gracias. Bueno, para Mónica y para los demás, en la única parte que da residida, la única enfermedad que da un poco de residida es en el temblor esencial. Si un paciente con Parkinson está bien operado, usualmente no da recidida. Pueden haber varias causas de que el paciente emerja con los síntomas, y una es que esté inadecuadamente implantado, que tuvo un efecto de luna de miel y que después empeoró por el efecto de luna de miel. Quiero decir que pronto, al pasar los electrodos, hubo una lesión en la parte donde está el área motora, pero no quedó el electrodo en esa parte. Entonces, si hubo un efecto como de 1 o 2 meses donde el paciente estaba mejor y después empeoró, es probable que ese paciente no esté bien implantado. Entonces, habría que revisar eso.
Entonces, esa puede ser una causa de la recidivia que estás hablando. Lo otro, y eso en Parkinson, entonces eso hay que revisarlo. Una anécdota es que hace poco recibió un colega médico operado, 58 años, y lo vieron varios grupos, como dijo el doctor Zorro, y el paciente no mejoró. Lo operaron y no mejoró. Inicialmente hubo una mejoría, 2, 3 meses y después terrible, no mejoró. Entonces, lo recibí, lo tuve 5 horas, programación, toda la cosa. Revisé la resonancia, efectivamente los electrodos están un poco profundos, inclusive uno llega hasta puente. No sé qué pasó, pero pues está ahí. El caso es que traté de programarlo y logré la programación. El paciente ahorita está mucho mejor, pero siempre hay que revisar todo con detalle a ver qué es lo que está pasando, para ver por qué está recibiendo ese paciente en cuanto a Parkinson. El paciente que recibe más frecuentemente es el de temblor esencial, pero pues ahora sabemos que el temblor esencial recibido básicamente es porque la implantación no ha sido optimizada o porque no se ha ajustado a los parámetros. Como nuestro cerebro va cambiando con el tiempo, se va encogiendo, todos saben. Entonces, ese electrodo que es fijo, pues puede, entre comillas, desplazarse o quedar en otro lugar, entonces hay que ajustar la programación. Pero el resto, si el paciente está bien operado, pues tiene que responder muy bien. Y la segunda pregunta, la lesión, yo creo que la lesión se ha dejado de utilizar precisamente por un poco, y estoy de acuerdo con el doctor Llenas, un poco la presión de los laboratorios también, pero lógicamente hay pacientes que están anticoagulados, pacientes que tienen infección, que están inmunosuprimidos, que no están bien controlados, pues pueden ser pacientes que son candidatos a lesión porque tienen además una justificación médica para ser llevados a cirugía. Con el doctor Rojas operamos hace poco un paciente, hace 2 años, doctor Rojas, creo que fue el último paciente que operamos, de una paciente con deterioro cognitivo. Y lo discutimos con el doctor Rojas, le dijimos, este paciente está muy mal de Parkinson, ¿qué le hacemos? Le dijimos, pues coloquémoslo un estimulador no recargable, porque un recargable pues vale mucho más que un no recargable. Y lo implantamos y efectivamente gracias al consejo, al concepto de neuropsicología y el hablar con el doctor Rojas, lo implantamos y efectivamente el paciente ahorita está con compromiso cognitivo ya moderado y algunas condiciones psiquiátricas asociadas. Entonces, siempre hay que evaluar cada paciente de una manera separada y saber que la enfermedad de Parkinson es neurodegenerativa. O sea, no va a parar y muchas veces lo que dicen que es recidiva realmente puede ser más bien empeoramiento progresivo de la enfermedad. Aunque el temblor, la rigidez y la lentitud van a permanecer bien controlados, la marcha, el habla, la disfagia, todo eso va a empeorar con el tiempo. No es recidiva, sino que hay que mirar qué es lo que va a tratar en el paciente. Gracias, doctor Bernal. Hay un reconocimiento que debemos hacer los que estuvimos con el doctor Fandiño. El doctor Fandiño ha sido pionero y el doctor Zorro habló sobre la callosotomía. Él siempre ha sido un defensor de la callosotomía por encima de la estimulación del nervio vago, dando unos resultados muy similares en los casos que él hizo allá en Cartagena, doctor Jaime Fandiño, para la epilepsia, a la estimulación del nervio vago. Sin embargo, hoy en día los de nueva tecnología ha dado avances. Hay un último comentario que yo quisiera hacer con respecto a uno de las cosas que dijo el doctor Cazorro. Efectivamente, para nosotros la ley 100 ha aumentado la cobertura, le ha dado oportunidad a muchos pacientes que no tenían de tener servicios médicos. Sin embargo, nuestro servicio de salud es de los más costosos en el mundo, en razón a que tiene una filosofía de base errada, que es que entre menos hacen las EPS, más ganan, cuando la filosofía debía ser todo lo contrario. Entre más haga la EPS, más gana. Entonces, eso es un comentario que todos los médicos deberíamos de conocer, que las EPS, su filosofía, por la ley 100, es que entre menos hacen, más ganan. Bueno, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? En 8 días, el doctor, el fin es el... No, pues finalmente a todos los participantes, gracias, doctor Bernal, nuevamente. Tuve que ausentarme un minutico porque usted sabe cómo son las actividades del hospital, pero participé de la gran parte de la discusión. Doctor Vargas, doctor Cerrato, a todos muchísimas gracias. Ya les haré llegar muy pronto la invitación para en 8 días para continuar con la tertulia. Nos va a hablar el doctor Nelson Morales desde Ibagué.
Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Buen día, Bueno, muchas buen gracias a día. todos. Que estén Saludos. bien.